Hola a todos y bienvenidos a este nuevo recorrido histórico. Imagínense esto. Mientras las grandes potencias europeas estaban concentradísimas expandiendo sus inmensos imperios por África y Asia allá por el siglo XIX, una nueva nación empezaba a crecer, rapidísimo, en el continente americano. Hoy vamos a sumergirnos en ese fascinante proceso. Vamos a ver cómo Estados Unidos pasó de ser, literalmente, solo 13 colonias en 1776 a convertirse en la indiscutible potencia mundial que todos conocemos. Es una historia llena de estrategias, expansión y muchísima influencia. Para entender la época, piensen que existían dos modelos de poder totalmente distintos compitiendo al mismo tiempo. Por un lado, teníamos el colonialismo europeo tradicional, que básicamente dependía de la conquista física directa y la ocupación militar de territorios lejanos. Pero, por otro lado, Estados Unidos hizo algo único. Ellos cambiaron las reglas del juego adoptando una estrategia mucho más flexible, basada principalmente en construir una sólida influencia económica y política en su propio hemisferio. Y bueno, para entender cómo armaron este complejo rompecabezas, vamos a revisar 5 puntos clave. 1. Crecimiento territorial. 2. Poder económico. 3. Doctrinas imperialistas. 4. Neocolonialismo en América. Y finalmente, 5. Las consecuencias del control. Empecemos por el principio. Sección 1. Crecimiento territorial. Como decíamos, arrancaron independizándose de Inglaterra en 1776. Pero claro, no se quedaron con ese tamaño por mucho tiempo. Su crecimiento fue explosivo y muy bien calculado a través de compras, guerras y anexiones. Fíjense en esto. En 1803 compraron Luisiana y en 1812 le compraron Florida a España. Luego, en 1846, tras una guerra con México, se anexaron Texas y Nuevo México, seguidos por California y Utah con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en el 48. Ya para 1867 le estaban comprando Alaska a Rusia y más adelante sumarían Hawái. Esto no era solo sumar kilómetros de tierra, era multiplicar sus recursos naturales y su capacidad económica de forma brutal. Lo que nos lleva directamente a nuestra sección 2, poder económico. Una vez que consolidaron sus fronteras, la estrategia dio un giro. La expansión ya no era solo física. Ahora se trataba de inyectar capital masivamente para controlar la infraestructura de toda la región. Imaginen a gigantescas corporaciones como la famosa United Fruit Company penetrando profundamente en las economías de Centroamérica y Colombia. De pronto, empresas estadounidenses monopolizaban las plantaciones de banano, controlaban las vías de los ferrocarriles, dominaban los puertos y manejaban las exportaciones. Como resultado, muchos países latinoamericanos comenzaron a depender estructuralmente, casi por completo, de este capital extranjero para poder funcionar. Pasemos a la sección 3, doctrinas imperialistas. Porque claro, todo esto necesitaba una justificación, ¿verdad? Y así es como desarrollaron lo que podríamos llamar un manual de estrategias, un marco ideológico para respaldar esta expansión. Básicamente se apoyaron en 4 doctrinas principales, cada una con su método específico, desde buscar el aislamiento regional hasta usar la civilización o la deuda como herramientas e incluso llegar a la amenaza de fuerza militar directa. Vamos a desglosarlas rápidamente. Primero, la famosa doctrina Monroe, establecida por el presidente James Monroe. La regla era súper sencilla. Europa, no te metas en América. En la superficie sonaba muy bien, como una defensa de la soberanía de todo el continente. Pero seamos honestos, en la práctica funcionaba como una cerca invisible. Al bloquear a cualquier competidor europeo, la política convenientemente transformó a todo el continente en una zona de influencia exclusiva para Washington. De hecho, de ahí salió esa frase corta pero contundente que seguro han escuchado. América es para los americanos. Un mensaje clarísimo sobre quién iba a dictar las reglas en el hemisferio occidental desde ese momento. Después tenemos el destino manifiesto. Ojo con esta, porque era una ideología muy profunda basada en conceptos de superioridad étnica y cultural. Estados Unidos no se veía simplemente como un país más, sino como una nación elegida, con una misión casi divina de llevar la civilización al resto del mundo. Esta idea fue el núcleo ideológico perfecto para justificar absolutamente todo, desde robar territorio hasta imponer dominio político.
Y bueno, cuando las palabras o las leyes no alcanzaban, entraba en juego el mecanismo físico, la política del gran garrote. Impulsada por Theodore Roosevelt, esta doctrina dejaba las sutilezas de lado y justificaba abiertamente la intervención militar. El pretexto oficial siempre era proteger sus intereses comerciales, defender propiedades norteamericanas o asegurarse de cobrar algún préstamo atrasado. Pero a medida que el mundo avanzaba hacia el siglo XX, las ocupaciones militares se volvían muy impopulares y carísimas. Así que aquí surge una pregunta fascinante. ¿Cómo logras controlar a todo un país sin tener que conquistarlo físicamente? La respuesta a esto cambió la economía global para siempre. La respuesta nos lleva directo a la sección 4, Neocolonialismo en América. Es un cambio de paradigma total. Mientras el colonialismo tradicional implicaba mandar tropas y poner a un gobernador extranjero, el neocolonialismo eliminó la necesidad de usar armas en el día a día. En su lugar, el control se logra con herramientas que casi no se ven, pero son implacables. Préstamos gigantescos, empresas transnacionales que monopolizan los recursos y una presión política externa asfixiante. Y la herramienta estrella para lograr esto fue la llamada diplomacia del dólar. En la práctica, se le ofrecían préstamos enormes a los gobiernos latinoamericanos. Al no poder pagarlos, estos países quedaban completamente atrapados en la deuda. Para reestructurarla, se veían forzados a aceptar condiciones durísimas, como entregar el control de sus recursos naturales a empresas de Estados Unidos. Era un ciclo de deuda perfecto que garantizaba el control desde Washington sin disparar una sola bala. Finalmente, pasamos a nuestra sección 5, las consecuencias de este control. Porque después de décadas de aplicar este manual de estrategias, las consecuencias fueron, francamente, profundas y estructurales. Hablamos de países que sufrieron una severa pérdida de autonomía política, con gobiernos que muchas veces se amoldaban solo para proteger intereses extranjeros. Económicamente, se creó una dependencia absoluta hacia Estados Unidos que dificultó muchísimo crear industrias locales fuertes. Y socialmente, este nivel de control extranjero generó una desigualdad abismal y fue el detonante de conflictos sociales dolorosos y constantes en toda América Latina. Así que para cerrar este análisis, creo que vale la pena detenernos un segundo a pensar. Hemos visto todo su manual histórico paso a paso. Monopolios comerciales, la doctrina del garrote, la diplomacia de la deuda. Pero si miramos el mundo de hoy, ¿cómo creen que estos mismos mecanismos de deuda e influencia continúan definiendo las relaciones globales modernas? Entender cómo surgió este poder histórico es sin duda la llave maestra para interpretar las complejas redes que todavía mueven nuestro mundo. Ha sido un verdadero gusto acompañarlos en este recorrido. Ojalá esta información los haya dejado con muchas ganas de seguir explorando la historia.